Tutor, buenas noches, con Gustavo Cataño Martínez de Procesamiento Digital de Señales de Ingeniería Electrónica. Qué pena, creí haber hecho el video pero no lo hice, no sé qué me pasó, de pronto tanta ocupación. Entonces finalmente hicimos varios procesadores digitales en Simulink, inyectándole diferentes entradas. Entonces una entrada de impulse, una entrada de audio que utilizamos en el simulador pasado, y utilizamos igualmente una entrada sinusoidal con diferentes características. Entonces aquí están los diferentes procesadores de audio que realizamos. Entonces realizamos un delay. Ese delay se muestra aquí. Entonces este filtro de delay se asemeja mucho a un filtro FIR, Finite Impulse Response. Realizamos igualmente un procesador de audio que se llama reverberación, que se asimila al filtro IR, Infinite Impulse Response, ya que tenemos una retroalimentación por la entrada y siempre vamos a tener unas retroalimentaciones. Se asemeja mucho al filtro IR. Hicimos un procesador de audio que se llama trémolo, en el cual entonces tenemos las diferentes entradas acá que creamos, el impulso, las diferentes entradas, y se hace una multiplicación y entonces se hace una multiplicación y se le aplica una señal seno a esta señal de entrada que multiplicamos. De ahí aplicamos un procesador de audio que se llama distorsión, que es totalmente creado por Simulink, que ya existe completamente. ¿Qué más? Finalmente hicimos un procesador de audio, un flanger. Entonces igualmente tenemos la entrada a una sumadora, y a la sumadora entonces tenemos un dispositivo que se llama variable factory delay, al que le aplicamos también una entrada sinusoidal con diferentes características. Todo eso lo llevamos a un sumador, y finalmente realicemos un filtro panorama que se realizó. Pues eso tiene diferentes amplificaciones, sumadores, y tiene una señal sinusoidal. Entonces más o menos tenemos aquí todas las explicaciones y todas las señales que tuvimos en entrada y en salida. Entonces, por ejemplo, aquí se utilizó el filtro delay. Entonces tenemos los impulsos de respuesta, vemos que son pocos, por lo que es un Finite Impulse Response. En cambio acá abajo en el filtro de reverberación le colocamos una entrada ¿cómo se llama? Me va en este momento el input, el discrete impulse, el impulso discreto, y tenemos más delay de salida. Vamos a tener un efecto de delay más pronunciado, por lo que pues vemos aquí estos muchos más picos de retardo. Y vimos, aquí ya utilizamos una entrada seno, y vemos entonces la señal de audio aquí que se modificó. Entonces tenemos esa señal de seno que fue modificada, lo vemos aquí claramente. Entonces lo vamos a ver claramente en la salida del procesador de audio. Entonces aquí la vemos en la salida trémolo, en el espectro, en la salida de espectro. Y hicimos pues todas las diferentes simulaciones aquí. Entonces vemos que la señal seno, y la recorta aquí, hasta aquí ya llega la señal y la recorta, aquí llega la señal y recorta. Entonces vimos todos esos temas. Muchas gracias.
con Gustavo Cataño Martínez de Ingeniería Electrónica, Procesamiento Digital de Señales.